Aleluya. Gloria al Señor. Qué bueno este tiempo de la palabra de Dios. Saben que realmente este domingo fuimos muy bendecidos eh, por la palabra. Hay cosas que no podemos hacer, nos sentimos un poco raros, ¿no? Qué sé yo, llegar a la iglesia, no poder abrazarnos o saludarnos con un beso, el hecho de mantener la distancia implica que tampoco podamos, por ejemplo, compartir la cena del Señor, porque no podemos estar pasándonos absolutamente nada, ni siquiera podemos pasar el tema de la ofrenda, el alfolí. Bueno, hemos implementado allí alguna forma, alguna manera. El hecho de no poder ministrar en el altar, ¿no? Algunas cosas que uno está acostumbrado, como por ejemplo, bueno, decir vamos a orar y aquellos que están en necesidad les oramos ahí. Bueno, tenemos que hacerlo todo un poco así a la distancia y eso hace que nos sintamos un poco raros, ¿no? Porque si bien volvimos a la iglesia, no volvimos como era nuestra normalidad, ¿no? Ahora hay algo distinto, diferente, pero ya el Señor va a ir ordenando y va a ir acomodando las cosas y yo creo que el hecho de que la iglesia vuelva a reunirse, volvamos a estar congregados, va a generar también un ambiente espiritual distinto, si bien es cierto que no hemos dejado de orar, no hemos dejado de clamar, no hemos dejado de congregarnos al menos por este medio, tampoco hemos dejado de compartir la palabra también por este medio, obviamente que el hecho de estar juntos era nuestra habitualidad. Así que, bueno, tratando de entender estas nuevas disposiciones, pero que bueno, nos permiten al menos reunirnos, ¿no? Así que, pero qué bueno que tenemos la palabra de Dios. Saben, el Señor un día cuenta una historia acerca de un rico y un hombre llamado Lázaro, y dice que mueren los dos, ¿no? Uno era rico, Lázaro era un hombre que en extrema pobreza y encima de eso tenía llagas en el cuerpo, es decir, no había tenido una buena vida acá en esta tierra, pero al morir dice que el rico fue al Seol, ¿no? Aquel el llamado Lázaro, ¿no? También fueron al Seol, pero bueno, uno fue a los brazos de Abraham, Lázaro, y el rico fue a la parte del tormento, ¿no? Y dice que este rico le decía al Señor que le permitiera, ¿no? Volver o que lo mandara a Lázaro, ¿no? Decía, no me mande a mí, pero manda a Lázaro para que le avise a mi familia de este asunto, ¿no? Y el Señor le responde algo que es fuerte, ¿no? El Señor le dice, mira, si no creen a la palabra, no creerán aunque los muertos resuciten. Y saben, hermanos, si hay algo que a nosotros nos da estabilidad y firmeza en las cosas espirituales, es la palabra de Dios. Yo creo en las señales, creo en los milagros, creo en el echar fuera demonios, yo creo en todas estas cosas y para mí son necesarias en la predicación del Evangelio, se tiene que manifestar este poder de parte de Dios. Pero lo que establece y le da estabilidad al hombre en las cosas espirituales es la palabra de Dios. No son las señales, no son los milagros, no tiene que ver con que ni siquiera esto, ¿no? De que un muerto se levante y predique o que un muerto se levante y avise qué es lo que ha pasado, ¿no? Tenemos que creer a la palabra y tenemos que vivir esta palabra, ¿no? Creer implica no solamente aceptarla como la verdad, sino también vivirla, ¿sí? De la manera que Dios establece. Así que necesitamos nosotros oír palabra de Dios, pues la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios, necesitamos llenarnos de la palabra de Dios, necesitamos afirmarnos con la palabra de Dios. Y este domingo pasado estuve predicando acerca de una oración del apóstol Pablo que hace por los efesios
Y en el mismo libro de Efesios yo encuentro otra oración y yo quiero esta tarde también compartírsela, porque en la otra oración el apóstol Pablo pedía tres cosas: pedía sabiduría, pedía revelación y pedía sabiduría, revelación y que Dios alumbrara los ojos del entendimiento, ¿no? De su pueblo, de su iglesia, ¿no? Y que también la iglesia, ¿no?, en este alumbramiento pudiera conocer el poder que hay y actúa en nosotros y a través de nosotros, ¿sí? Y fue una palabra tan linda que llenó nuestro ser. Y en esta oración, el apóstol Pablo está pidiendo por fortaleza para los santos, ¿no? Pero lo hace también de una manera tan excelente, tan maravilloso, que uno tiene que aprender esta manera de orar, porque de alguna manera el apóstol Pablo va más allá de las vicisitudes mundanas, diarias, no porque no podamos pedir, sino porque el apóstol Pablo entiende que cuando uno se eleva en esas alturas espirituales, obviamente que todo lo otro queda sometido y por ende podemos tenerlo, vivirlo, y si no, estamos por encima de las circunstancias y estamos por encima de cualquier situación que pueda acontecernos, porque estamos en una altura espiritual que nos permite vivir la vida o ver la vida en una manera como Dios quiere que la veamos. Entonces, eh, es tan importante que nosotros nos vayamos afirmando en las cosas que el Señor tiene para nosotros y podamos conocerla. Y en esta oración, el apóstol Pablo está pidiendo por fortaleza para los santos. Si note usted, allí en el capítulo 3, verso 14, vamos a leer algunas cosas interesantes. Dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Note cómo arranca esta oración el apóstol Pablo, orando, ¿no? Dice: doblo mis rodillas. Saben, hace algunos años aprendí a esto, ¿no? Uno puede orar de la manera que sea. Es más, los judíos, su costumbre era orar de pie, era orar parado. Los judíos no tenían la costumbre de orar de rodillas. No sabemos, o por lo que dicen los comentaristas, no saben si el apóstol Pablo se estaba refiriendo a una posición física de humillación o estaba hablando de una actitud espiritual delante del Padre, de sumisión, de humillación, de reconocer que somos necesitados de Él. Pero qué bueno que nosotros aprendamos esto, es decir, a orar. Usted lo puede hacer de cualquier forma, pero hay un momento, yo creo que tenemos que humillarnos y creo que el cuerpo también habla. Y asumir una posición de humillación física, creo que no hay como esta de rodillas, ¿no? Inclusive en los salmos y el propio Elías cuenta una manera de orar. Cuando Elías ora por lluvia, después de haber hecho, ¿no?, aquella obra tremenda de parte de Dios, de hacer, ¿no?, que cayera fuego del cielo y consumiera la ofrenda que había en el altar, ¿no? Dice que él se había puesto así, en el piso con la cabeza entre las rodillas, como cuando la mujer da luz, porque así lo hacían en aquellas épocas, en aquellos tiempos, ¿no? Esa posición de humillación, el rostro en tierra, dice también el salmista también. Es decir, la posición física habla mucho, ¿no?, también de lo que hay en nuestro corazón y de lo que hay en nuestro espíritu, ¿no? Por eso el apóstol Pablo menciona esto en palabras: doblo mis rodillas, y dice ante el Padre. ¿Sabe? ¿A quién le oramos? A veces me han preguntado: ¿y a cómo oramos? ¿Le oramos a Jesús? ¿Le oramos al Espíritu Santo? ¿Le oramos al Padre? ¿No? Porque nosotros entendemos que Dios es uno, pero que son tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? Pero el Señor Jesús, cuando le enseñó a orar a sus discípulos, les dijo: cuando ustedes oren, oren así y digan: Padre nuestro
que estás en los cielos. Es decir, que el apóstol Pablo acá lo que está simplemente es siguiendo las instrucciones de Jesús, es decir, orar al Padre, ¿sí? ¿Por qué? Porque los que hemos creído en Jesús, los que tenemos a Jesús en nuestro corazón, ahora tenemos acceso directo al Padre. Acercaos pues confiadamente al trono de la gracia, dice el autor de Hebreo, para que puedan alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, ¿no? Es decir, que aquello que nos separaba del Padre, que era el pecado, aquello que nos separaba del Padre en el tiempo de la ley, que era el velo, que separaba el lugar santo del lugar santísimo, ya no está. Ya el pecado Cristo lo cargó en la cruz, y dice que en el momento que el Señor moría en la cruz, el velo del templo se rasgó desde arriba hacia abajo, para que se supiera, ¿no?, que lo había hecho Dios. Fue de arriba hacia abajo y no fue de abajo hacia arriba, porque lo podría haber hecho un hombre, aunque era imposible por el espesor que tenía esa cortina, eso que separaba el lugar santo del santísimo. Entonces, nosotros hoy tenemos que aprender estas cosas, doblar nuestras rodillas, humillarnos, reconocer que somos necesitados de Él, pero también dirigirnos al Padre, sabiendo que ya no hay nada que nos separe o que nos aleje o que no nos dé acceso al Padre. No necesitamos ya otra cosa que tener a Jesús en nuestro corazón para poder tener acceso al Padre, ¿no? Dice también el apóstol Pablo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, ¿no? Habla de la familia de los que pertenecemos al Padre, de los que tenemos a Dios por Padre, ¿no? A quienes le pertenecemos a Él, sean ángeles o sean hombres, sean naciones, ¿no? Nosotros tenemos a Dios por Padre, y no desde el aspecto creador solamente, sino desde el aspecto en que fuimos engendrados en el Espíritu de Dios por causa del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Entonces, lo que hemos creído en Jesús, hemos nacido de nuevo a una vida espiritual, hemos nacido espiritualmente. Antes estábamos muertos en delitos y en pecado, antes estábamos muertos para Dios espiritualmente, pero ahora por la fe en Jesús estamos conectados nuevamente con el Padre por medio de su Espíritu Santo. Y el apóstol Pablo en esta parte va a hacer 3 peticiones que yo quiero que usted las atienda en esta tarde. La primera de ella dice, versículo 15, sigue diciendo, de quien toma nombre toda 16, dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, ¿no? Habla de recibir una fortaleza espiritual, ¿no? Por el poder de su espíritu, es decir, que el Padre les dé a ustedes fortaleza, les dé ese poder espiritual, ¿no?, que ustedes necesitan para estar fortalecidos en el hombre interior por causa de su Espíritu Santo. Saben, hermanos, la fortaleza espiritual es la que a nosotros nos pone en un lugar de privilegio, por decirlo de alguna manera, porque entonces estamos firmemente establecidos y las circunstancias que nos acontecen y que nos suceden no nos mueven a nosotros de nuestra fe, no nos mueven a nosotros de lo que es el enfoque que tenemos en Dios, en Cristo Jesús, sino que estamos firmemente establecidos a causa de ese poder espiritual, ¿no?, que recibimos, ¿no?, con poder en el hombre interior. Ese poder, lo explicábamos también el domingo, tiene que ver con esta palabra griega dunamis, ¿no?, que significa, ¿no?, esa energía continua pero a la vez explosiva, ¿no? Dice el ser fortalecido, ¿no? Ahora, fíjense qué interesante, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Las riquezas de su gloria, he hablado alguna vez acerca de que el Señor es nuestra fuente.
Y esas riquezas de su gloria se refieren a esa fuente inagotable que es Dios, ¿no? Entonces, cuando el Señor nos da esa fortaleza, es el ser fortalecidos en nuestro hombre interior, es decir, en nuestro espíritu, ¿no? Con ese poder inagotable, continuo, explosivo, permanente, ¿no? Estamos nosotros allí firmemente establecidos, con toda la fuerza, con todo el vigor. No hay nada que nos pueda separar a nosotros de lo que Dios ha determinado para nuestras vidas. La presencia del Espíritu Santo en la iglesia nos vigoriza, activa el poder de Dios y nos renueva continuamente en nuestras fuerzas. Por eso es que el apóstol Pablo pide, yo le ruego, yo doblo mis rodillas ante el Padre, ¿no? Para que Él les dé de sus riquezas en gloria todo ese poder, toda esa fortaleza que ustedes necesitan, ¿no? Porque cuando nosotros tenemos esa presencia del Espíritu Santo, escuche bien, porque acá van a estar las tres personas de Dios, ¿no? Las tres personas. Ahora, en primer lugar, la presencia del Espíritu Santo en la iglesia nos vigoriza. La presencia del Espíritu Santo activa ese poder de Dios en nosotros. La presencia de Dios nos renueva continuamente en nuestras fuerzas. Entonces, el apóstol Pablo quizás no está pidiendo por cosas más elementales, más básicas, ¿no? Como quizás el propio Jesús nos enseñó a orar. Él nos enseñó a pedir, por ejemplo, el pan nuestro de cada día. Nos enseñó a pedir que Él nos libre del mal. Nos enseñó a pedir, ¿no? Bueno, el Señor nos enseñó acerca de las cosas elementales, básicas, que son necesarias para la vida del ser humano, para que nosotros no estemos afanados detrás de todas esas cosas, sabiendo que todas esas cosas vendrán. El apóstol Pablo aquí está yendo un poco más adelante, el apóstol Pablo está yendo un poco más arriba y está pidiendo que el Espíritu Santo, ¿no?, que mora en nosotros, nos dé esa fortaleza, ese vigor, esas fuerzas nuevas cada día. Y necesitamos, hermanos, todo esto. Por eso nuestra oración también tiene que empezar a enfocarse ahí. Señor, danos a nosotros tu iglesia, el Espíritu Santo, y por medio del Espíritu Santo, ese poder, esa fortaleza. Señor, añade todo lo que necesitamos, ¿sí? Conforme a esas riquezas tuyas en gloria. Tú eres la fuente. Tú eres la fuente, Señor. Nosotros esperamos en ti. La segunda petición que hace el apóstol Pablo tiene que ver con la presencia amorosa de Cristo en el creyente, ¿no? En las múltiples dimensiones de su amor, ¿no? Porque cuando me puse a leer esto, me parecía que me sobraba una dimensión, ¿no? Me sobraba como una dimensión, y ahora le voy a explicar por qué. Dice aquí, el versículo 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, dice, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. ¿Saben? Cuando uno lee esto, bueno, decimos, para que habite Cristo por la fe. Bueno, nosotros lo que hemos aceptado a Cristo, ya el Señor habita en nosotros. Pero el apóstol Pablo está yendo un poco más allá, ¿no? Se está diciendo para que Cristo habite, quiere decir no que venga a nuestro corazón, sino que se entrone en nuestro corazón. Que Él tenga el control de nuestras vidas, que Él tenga el trono de nuestro corazón en una forma continua, en una forma permanente. ¿Saben? Cuando nosotros llevamos al Señor, bueno, el Señor ocupa un lugar en nuestras vidas, ¿no? Está aquí una cosa, aquí está la otra, pero bueno, Dios tiene este lugar en nuestras vidas. No es lo primero, no es lo principal. Sabemos que es importante y que es necesario irlo conociendo, pero no le damos ese lugar que Él tiene que tener y que Él quiere tener en nuestras vidas. Y es paciente para con nosotros, esperándonos a que nosotros vayamos creciendo en el conocimiento de Él, para darnos cuenta que lo necesitamos sentado no en un lugar de nuestro corazón, sino en el trono de nuestro corazón.
Entonces, cuando nosotros llegamos al Señor, bueno, es importante la familia, es importante nuestras diversiones, nuestras distracciones, es importante nuestro trabajo, es importante nuestro estudio y también decimos, es importante ir a la iglesia porque ahí está Dios, ¿no? Pero eso no es lo que pretende Jesús, porque justamente hay mucho más para nosotros, pero para que nosotros podamos disfrutar esa plenitud, nosotros tenemos que dejar que el Señor habite en nuestros corazones, sentándose en el trono de nuestro corazón. Y alrededor de Jesús giren aquellas cosas que también son necesarias e importantes en nuestra vida, como lo es la familia, como lo es el trabajo, como lo es la distracción, quizás alguna cosa que nosotros hacemos allí bueno, relajarnos, por decir algo, ¿no? Yo creo que todas las cosas tienen un lugar y que son importantes y que son necesarias, pero tienen que girar todas alrededor de Jesús. Él tiene que estar en el centro, Él tiene que estar en el trono de nuestro corazón. Y luego dice, ¿para qué arraigados? ¿O a fin de qué arraigados? Arraigados, echar raíces, estar firmemente allí establecidos con las raíces y cimentados. Usa dos formas, dos maneras, dos ilustraciones, dos figuras el apóstol Pablo para decir lo que implica, ¿no? Que Cristo tenga el centro de nuestro corazón o el trono de nuestro corazón, ¿sí? Es decir, que eso nos va a dar a nosotros buenas raíces. Entonces, aunque vengan tormentas, aunque vengan situaciones que por ahí nos sacudan, ¿no? Nosotros vamos a permanecer firmes. O bien cimentados, ¿no? Bien cimentado quiere decir cimiento, ¿no? Donde se edifica una construcción que tenga cimiento fuerte para que pase lo que pase, no se caiga, ¿sabe? Hace unos años atrás, por allá por el año, hace unos cuantos años, año 77, hubo un terremoto en San Juan, y ese terremoto en San Juan afectó Mendoza, donde yo soy, y las casas no tenían buenos cimientos. Me acuerdo en aquellas épocas eran de ladrillos de barro, las casas, muchas casas todavía eran de ladrillos de barro, y muchas casas se vinieron abajo, mucha gente murió. Unos años después se volvió a repetir un terremoto, pero ya en Mendoza, y volvió a suceder lo mismo porque muchas casas tenían malos cimientos, no estaban firmes. Desde ahí la provincia tomó la decisión, ¿no?, de que todas las casas que se construyeran de allí en más tenían que tener una estructura, tenían que cumplir con ciertos reglamentos. Entonces usted en las casas de Mendoza, por ejemplo, siempre va a encontrar que tiene un cimiento que está todo unido, y después cada 3 metros las casas tienen columnas. Lo que son los dinteles de la puerta no son como los dinteles que nosotros le hacemos acá, no una varillita de fierro, no, allá le hacen viga, porque generalmente cuando no, la gente tiende a salir y a veces mueren aplastados por las propias puertas. Entonces, note usted, trayendo esta ilustración del apóstol Pablo y recordando algunas vivencias de mi tierra, ¿no? Ahí se hacen edificios de grandes alturas, ¿no? Y también se ha encontrado la manera de que aunque se sacudan, ¿no? Mi mamá vive en un edificio de unos cuantos pisos ahí, y cuando me ha tocado estar así en temblores de Mendoza y estar abajo, y el edificio hace así, ¿no? Parece un árbol, ¿no? Y uno se asusta porque uno dice, se va a venir abajo. No, porque eso trabaja, además de los cimientos, trabaja con unos cilindros abajo que hace que el edificio corra y camine acompañando, digamos, al temblor. Qué cosas, ¿no?, que ha podido edificar el hombre para que se mantengan firmes. Ahora, el Señor también nos está edificando a nosotros, y también está estableciendo en nosotros cimientos firmes, raíces profundas, para que sea la circunstancia que nos toque vivir, algún terremoto, algún temblor, alguna tempestad, ¿no?, nada nos mueva de nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿dónde se debe cimentar esto? Bueno, como dijimos al principio, en el Espíritu de Dios, en el poder que da el Espíritu Santo, pero también ahora en el amor de Cristo.
¿no? Para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, ¿no? Y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. Qué tremenda palabra esta, ¿no? Fíjese dónde adquiere consistencia. Sí, en el poder del Espíritu. Es verdad que lo necesitamos para estar fortalecidos en nuestro hombre interior. Pero ¿sabe dónde nos cimentamos? ¿Dónde nos afirmamos? ¿Dónde? En el amor de Cristo. Y el apóstol Pablo dice, y yo quisiera que ustedes entiendan, que sean capaces de comprender, ¿no? Este amor, ¿no? En la anchura, ¿no? La otra versión dice en el ancho, en el alto y en el largo, ¿no? Y añade ahora profundidad, ¿no? Entonces cuando uno ve, por ejemplo, usted mide un mueble, acá hay altura, hay anchura y hay profundidad, ¿no? Pero como que faltaba un elemento, ¿no? Porque es multidimensional. El amor de Dios está por fuera de nuestra comprensión de nuestra vida terrenal. Entonces el apóstol Pablo está queriendo que nosotros vayamos más adentro, más profundamente, ¿no? Para tener comprensión de ese amor, dice. No que sea una cosa que ustedes digan, bueno, sí, yo sé que Dios me ama. No, porque ese amor de Dios ahora tiene que actuar en nosotros para bendición de otros también. Entonces nosotros tenemos que tener una comprensión. Entonces, ¿sabe qué? Estas cosas son las que le dan firmeza a la iglesia, fortaleza espiritual a los creyentes. Estas cosas, el poder, el Espíritu Santo, Cristo entronado en nuestros corazones y nosotros comprendiendo su amor, que quizás con nuestra mente finita nos cuesta, pero esto se comprende en el Espíritu a través de la revelación, y para eso necesitamos esa intimidad con Dios, esa intimidad, y eso es lo que quizás a veces falta, intimidad, ¿no? Y necesitamos avanzar en el conocimiento de esas cosas. Porque la iglesia, hermanos míos, estamos por entrar en tiempos, mire, si la hemos pasado complicada en estos tiempos, le digo que lo que viene es peor. Es peor. Vienen tiempos muy difíciles. Vienen tiempos muy complicados para nuestra nación. Y créame que la gente ha perdido todo tipo de esperanza en los dirigentes políticos, o quizás en el fanatismo de la dirección política han entrado en cosas que no convienen y están siendo arrastrados a un lugar de donde Dios no está compartiendo absolutamente nada. Y entonces Dios va a poner mano dura sobre nuestra nación. Tristemente, nos encontramos en un tiempo muy difícil, muy peligroso, pero es el tiempo que nos ha tocado vivir. Y a mí me gusta porque en el libro de Esther aparece una frase que es maravillosa, cuando Mardoqueo le dice a Esther, ¿quién sabe si para esta hora has llegado? Y a nosotros nos tocó nacer en este tiempo. A nosotros nos tocó este tiempo, esta tierra, esta nación. Es aquí donde va a estar nuestra lucha, que va a exceder lo individual, lo personal, lo familiar. Viene una lucha que va más allá del individualismo y de la familia que nosotros hemos tenido hasta hoy. Por eso tenemos que aferrarnos a lo que es la palabra de Dios y lo que es la familia de Dios, para poder pertenecer a esa familia de Dios, de donde fluye el poder, de donde fluye el amor y de donde vamos a poder presentar lucha a todo lo que se viene. ¿Sí? Así que, porque mientras todo esto ha ocurrido, ¿sí? El enemigo también ha entretejido sus
sus telarañas, y allí está a punto de manifestar algo que realmente nos va a conmover a todos, pero vamos a tener que presentar una fuerte batalla. Entonces, pero Dios está con nosotros. Por eso yo le digo, y no tenga miedo, no tenga miedo, porque vamos a tener que enfrentar esta lucha, y la única manera que lo podemos hacer es en este sentir del apóstol Pablo. Deje que Jesús, deje que el Espíritu Santo entre en su vida y conforme a las riquezas de su gloria, sea la fuente de todo lo que usted necesita, esa fuerza, esa fuente de poder que lo establezca y lo afirme, que lo fortalezca todos los días de su vida, porque va a necesitar ese fluir continuo del Espíritu Santo en su vida. Deje que Jesús entrone en su corazón, deje que habite, deje que Él gobierne, deje que Él reine en su vida, porque vamos a necesitar, ¿no?, arraigarnos, a cimentarnos en Cristo Jesús. Deje que Él en la intimidad lo lleve al conocimiento de lo que es la altura, la anchura, la profundidad de lo que es su amor, que usted pueda comprender, tener comprensión de esas cosas, porque vamos a necesitar estar firmemente establecidos en Dios. Y finalmente la tercera petición que el apóstol Pablo hace ahí mismo en el versículo 19, dice: para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia de Cristo Jesús por todas las edades, por todos los siglos, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Saben, hermanos? Finalmente el apóstol Pablo pide ser llenos de la plenitud de Dios. ¿Sí? Con el poder espiritual que proviene de la presencia del Espíritu Santo en el hombre interior, y el amor, ¿no?, que resulta de entronar a Jesús en nuestro corazón, ¿no?, y con el corazón del creyente lleno del amor de Dios, también el apóstol Pablo pide la plenitud de Dios, que es el resultado que sigue de haber sido lleno del Espíritu, de tener a Jesús en el trono de nuestro corazón. Lo que viene ahora es la plenitud de Dios en nuestras vidas. Por eso el apóstol Pablo quizás no se está deteniendo en algunas cuestiones básicas o triviales, sino que está yendo más allá, a una profundidad que excede el conocimiento humano, y que necesitamos la revelación de todas estas cosas. El apóstol Pablo está orando. Y créame que lo que le he dicho es absolutamente profético. Créame que lo que le he dicho, ¿sí?, va a dejar que muchas cosas que usted consideraba como sumamente importantes pasen a un segundo plano, porque lo que viene es una lucha fuerte desde lo espiritual. Así que el que no entiende estas cosas va a padecer, ¿no? El que no se afirma en Cristo, el que no se arraiga en Cristo, el que no se cimienta en Cristo, ¿sí?, bueno, va a quedar en un lugar donde va a ser muy castigado. Por eso la iglesia, más que nunca, hoy tenemos que estar unidos. Por eso el apóstol Pablo comienza diciendo esto que a mí me encanta tanto: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor, en quien toma todo nombre, toda familia en los cielos y en la tierra. Por eso cada palabra que el Señor nos da, atesórenla en su corazón. Cada cosa que usted hace en cuanto a las cosas del Señor, hágalo con muchísima seriedad. Saben, hoy vamos a compartir la cena del Señor como familia, ¿sí? Esta familia que toma nombre en Dios Padre. Nosotros, la iglesia de Jesús, somos la familia de Dios. Usted y yo somos hijos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Usted y yo somos familia de Dios. No estamos allí desamparados a la orilla del camino. Nosotros nos podemos sentar a la mesa del Rey. Nosotros somos de los que comemos los manjares en la mesa del Rey. Nosotros estamos llenos de su Espíritu y del poder de su Espíritu. Pero una cosa debe ser sumamente necesaria para nosotros alcanzar en este tiempo: que Cristo esté entronado en nuestro corazón,
que Él gobierne verdaderamente nuestras vidas, para que nosotros podamos entrar en las multidimensiones del amor de Dios, para poder compartirlo con aquellos que no conocen al Señor. Hoy celebramos la Cena del Señor. Hoy compartimos este tiempo tan importante y tan necesario para nosotros. Preparémonos, iglesia. Preparémonos, iglesia, para los tiempos que vienen. En la oración, en el ayuno, y también el defender nuestra fe, al menos lo que creemos firmemente, desde una activa participación. No nos quedemos, ¿sí?, con que solamente vamos a orar allí. No. Vamos a darnos a conocer. La palabra de Dios dice que la tierra, el mundo, está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Solamente la iglesia, solamente la familia de Dios, solamente los hijos de Dios, ¿sí?, pueden detener tanta maldad, que se cierne cada vez más sobre el mundo entero y de manera particular en nuestra nación en este tiempo. Vamos a orar ahora